Eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Y ahora vamos a tu palabra. Háblanos en este día, Señor, ministranos, y que tu palabra se convierta en el alimento espiritual, la fortaleza para nuestras vidas, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, de tal manera que cada uno de los presentes, al salir de este lugar, salgamos con una convicción más profunda de lo que somos y de lo que tú esperas de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y a ti damos gracias. Amén y amén. Y quiero titular la palabra que compartiremos en esta mañana: retornando al principio, retornando al comienzo. Y es en Lamentaciones capítulo 5 versículo 21 que encontramos al profeta dando una declaración. Lamentaciones capítulo 5 versículo 21. Vamos ahí y encontraremos lo que la palabra nos dice en el día de hoy, que será nuestro texto en esta mañana. Lamentaciones capítulo 5 versículo 21. Vamos a repetirlo todo bien alto, lo tenemos en pantalla también. Vamos a ver, dice el texto: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vamos a repetir la segunda parte, dígalo bien fuerte. Vamos, usted lo desayunó, ¿dónde está? ¿Está en qué parte? ¿En qué lugar? Bien fuerte vamos a decir: renueva nuestros días como al principio. Y predicaremos, como dije, retornando al principio o retornando al comienzo. Hoy, cumpleaños de la iglesia en el mundo entero, porque fue el día de Pentecostés, el día en que la iglesia cristiana surgió como tal. El día en que el Espíritu Santo llenó a todos los creyentes, los discípulos y primeros creyentes que estaban ahí en el llamado aposento alto, estaban buscando el descenso del Espíritu de Dios. Jesucristo había preparado ya las bases, los cimientos. Hemos hablado durante 6 domingos sobre bautismo en el Espíritu Santo, sobre Pentecostés, sobre avivamiento, sobre todo lo que tiene que ver con esta temática. Y estaban allí los discípulos orando para que el Espíritu descendiera según Jesucristo se lo había prometido. Y dice la palabra que un día como hoy, que celebramos en el día de hoy, estaban todos sentados, estaban a la expectativa, y de buenas primeras el Espíritu descendió sobre ellos. El Espíritu le llenó y fue el comienzo de la iglesia cristiana. La iglesia surgió y comenzó un mover de poder. Surgió en un movimiento donde las manifestaciones del poder de Dios se veían por todas las partes. Hechos capítulo 3 leemos y vimos como cuando Pedro y Juan llegan al templo, aquel paralítico estaba pidiendo limosna, y tan fácil, tan sencillo, Pedro y Juan le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la palabra que al instante aquel paralítico se levantó. Pedro da un mensaje posteriormente a este milagro y 5.000 personas se convirtieron a Jesucristo. Los milagros comenzaron a correr por todas las partes. La iglesia nació en pleno movimiento de poder. La iglesia fue caracterizada en el principio por el mover de Dios. Las vidas se salvaban, los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres. Por donde quiera había un gran entusiasmo por lo que estaba aconteciendo. Había gozo, había alegría, había júbilo, había realmente algo sobrenatural. Ese fue el comienzo de la iglesia cristiana. Los años comenzaron a pasar, la iglesia creciendo a pasos agigantados. La persecución no demoró mucho. Roma vio en la iglesia un posible obstáculo para el crecimiento político del imperio romano, dado el caso que la iglesia crecía y crecía. 10 emperadores persiguieron cruentamente a la iglesia, hasta que cuenta la historia que Constantino, el 10º emperador en turno en el orden de persecución contra la iglesia, se convierte a Jesucristo. Algunos dicen que la conversión de Constantino no fue genuina, sino que fue porque el imperio casi completo se estaba convirtiendo. Otros dicen que realmente tuvo una experiencia con el Señor. Dice la historia que Constantino iba a una batalla, una guerra, y vio una visión, un sueño, días antes de la guerra, donde veía el escudo del imperio romano y una cruz y unas letras que decía Hoc signo vincis, con este signo vas a vencer. Rápidamente Constantino mandó que en el escudo de cada soldado romano se imprimiera la cruz
como símbolo del cristianismo se convierte, sincera o no sinceramente. La historia lo dice, que no saben. Lo cierto es que profesan la fe cristiana, van a la batalla, vencen la victoria, vencen la batalla, obtienen la victoria, y al regreso Constantino suspende la persecución contra los cristianos y establece el cristianismo como la religión oficial del Estado, a tal punto que para ocupar un cargo público en aquel momento había que ser miembro de una iglesia. Para ser bien visto en la sociedad había que pertenecer a alguna iglesia. Y esto trajo como consecuencia que los templos se repletaron, las iglesias se abarrotaron de gente, pero algo comenzó a tener lugar. El avivamiento del principio empezó a perderse. La visión del comienzo empezó a ausentarse en la iglesia. La gente llegaba ya no bajo una convicción de venir a buscar de Dios, ya no bajo una convicción de pecado, ya no bajo el mover del Espíritu de Dios, sino que la gente llegaba por tal de ser bien visto en la sociedad, puesto que la iglesia era lo que estaba de orden en ese tiempo. El emperador había oficializado el cristianismo como algo importante. Esto trajo como consecuencia la introducción de la idolatría en la iglesia. De ahí comienza el paganismo en la iglesia, de ahí comienzan las adoraciones a los santos, a las imágenes, porque llegaba la gente cargado de todo el arrastre del paganismo. Llegaban a las iglesias, se corrompió la iglesia por completo. Esa iglesia que había nacido con el poder, que había nacido el día de Pentecostés, que había nacido bajo la gloria de Dios, en este momento, para el siglo, para los años 300, estaba desapareciendo por completo. Y fue en octubre del año 1517 que un monje llamado Martín Lutero, quien se estaba preparando para oficiar en la iglesia de aquel entonces, tenía cierta inquietud dentro de él, porque estaba viendo que el curso de la iglesia no correspondía con el comienzo de la iglesia, que las enseñanzas de la iglesia estaban muy lejos de la enseñanza de los apóstoles. Y en el año 1517, este monje, Martín Lutero, clavó en la gran puerta de iglesia del palacio en Wittenberg, en Alemania, 95 protestas en contra de la iglesia en aquel momento. 95 puntos en los cuales él manifestaba que la iglesia estaba perdida. Y esto originó lo que conocemos como la reforma de la iglesia. Un movimiento para reformar, un movimiento para rescatar la filosofía, la teología, la práctica de la iglesia en el comienzo. Esto trajo como consecuencia que se volcara otra vez la visión al comienzo. Los años han pasado, la historia ha estado cargada de avivamiento, como hemos visto en los domingos anteriores, pero de alguna manera u otra, la iglesia del siglo XXI, la iglesia en este tiempo necesita retornar al comienzo, retornar al principio. Y si es cierto que en el día de hoy no hay imágenes, no estamos en idolatría, no estamos en paganismo, no estamos en hechicería como la iglesia en el tiempo de Martín Lutero, en el día de hoy necesitamos, sin lugar a duda, retornar a la iglesia del comienzo. Necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva en medio nuestro. Amén. Amén. Necesitamos caminar en avivamiento. Necesitamos ver la gloria de Dios. Necesitamos, como dijo el profeta aquí, oh Señor, aviva nuestros días como al principio, renueva nuestro tiempo como al principio, que volvamos al comienzo. Y hoy más que nunca, celebrando el cumpleaños de la iglesia, debe ser nuestra oración: Señor, vuélvenos al comienzo, que podamos recomenzar otra vez, que nuestra iglesia, Jesucristo es la solución, camine como la iglesia en los primeros años, se mueva como la iglesia en el comienzo, se perfile en esta ciudad como la iglesia que fundaron los apóstoles. Vuélvenos el poder del Espíritu en medio nuestro. Y aquí estamos en esta mañana celebrando, pero estamos en esta mañana también para pedirle al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, renueva nuestros días como al principio, renueva nuestros días como al principio. Queremos ver la gloria tuya, queremos ver milagros, queremos que las vidas se salven, queremos que los enfermos se sanen, queremos que el cautivo sea libertado, y sobre todas las cosas queremos que haya un movimiento fuerte de tu Espíritu como el día de Pentecostés en medio nuestro. Amén. ¿Verdad que lo deseamos? Cuando usted estudia la iglesia de los primeros años, la iglesia que nació un día como el día de hoy, tenía muchas características, tenía muchas cualidades. De las tantas características de la iglesia
quisiera mencionar tres que deben marcar nuestra iglesia en el día de hoy. Lo primero que encontramos en el libro de los Hechos es que la iglesia del comienzo era una iglesia de oración. ¿Era una iglesia de qué? Una iglesia que oraba, que tenía como principio en su vida la oración. Dice la palabra en el libro de Hechos que ellos perseveraban en la oración. Ahora, cuando vemos las oraciones de la iglesia en el comienzo, primeramente encontramos que oraban para que Dios le diera lo que Dios le había prometido. En Hechos capítulo 1, vamos ahí, versículo 14, encontramos a los primeros creyentes. Hechos capítulo 1, versículo 14. Mira lo que dice, que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, unos días antes del descenso del Espíritu Santo. Fíjense que la iglesia en el comienzo, aún antes que el Espíritu descendiera sobre ellos, ya comenzaron a caminar en la oración, comenzaron a practicar la oración. Y dice que perseveraban. La palabra perseverar es continuidad. Continuaban en la oración, se reunieron para orar y oraban en esta ocasión para recibir lo que Dios les había prometido. Y qué bueno que la iglesia nuestra se reúna como lo haremos este miércoles de 8 a 9 de la noche para, Señor, pedirle al Señor: Señor, danos lo que tú nos has prometido, danos lo que tú nos has prometido. Y hay una promesa de parte del Señor para este tiempo, para su iglesia, y es que el Espíritu Santo se va a derramar sobre cada creyente. Estamos esperando un gran avivamiento en este tiempo. Antes de la venida de Jesucristo se espera un avivamiento que sacuda el mundo entero. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. La humanidad entera fue defraudada hace unos días atrás por la falsa profecía de que Cristo venía, de que el rapto se producía. No aconteció nada. No sé si usted ha oído del doctor teólogo que lanzó esta profecía, pero muy poca información se tiene sobre él. Pero estamos convencidos que Cristo está a las puertas. Y antes que Cristo venga, va a haber un avivamiento grande. Y el avivamiento va a explotar en aquella gente, en aquellas iglesias que estén orando para que Dios mande un avivamiento. Y la iglesia en el comienzo oraba para recibir lo que Dios le había prometido. Se reunieron, clamaron, oraron: Señor, manda el avivamiento, manda el Espíritu Santo, que venga sobre nosotros. Llevamos 6 miércoles consecutivos orando por un mover del Espíritu de Dios en este lugar. La iglesia en el comienzo tuvo 10 días. No hemos siquiera estado el tiempo de ello, pero el Espíritu Santo va a explotar en medio nuestro en el momento en que venga, usted se lo imagine. Pero tenemos que perseverar en oración. 6 miércoles orando. El miércoles que viene volveremos a orar otra vez. No será de 6 de la tarde a 11 de la noche, de 8 a 9 de la noche. Ven a orar, ven a clamar y vendremos a orar. ¿Por qué? Porque tenemos que retornar al comienzo. Si queremos ver el mover de Dios en medio nuestro, tenemos que comportarnos como se comportó la iglesia en el comienzo también. Tenemos que recuperar, rescatar las características de la iglesia que nació un día como hoy. Y oraban para que Dios les diera lo que les había prometido. Oraban en segundo lugar frente a las amenazas. Cuando había amenaza, cuando había noticias alarmantes en contra de la iglesia, en contra de los creyentes, la costumbre de ellos era ir a la oración. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículos 23 al 24. Y estamos hablando de retornar al principio, al comienzo. Hechos capítulo 4, los versículos 23 al 24. Dice que puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Y el versículo 29 añade de la siguiente manera: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra. ¿Cuál era la amenaza? Que no predicaran el evangelio. Fueron amenazados de muerte. Había persecución comenzando ya. Pero dice la palabra que la iglesia en el principio era una iglesia que oraba. Era una iglesia que oraba. Era una iglesia que clamaba.
Era una iglesia que cuando venía que la amenaza llegaba, lo que hacían era orar, buscar al Señor. Aquí amenazaron a Pedro y a Juan: les vamos a matar, les vamos a torturar, no pueden predicar más. Se reunieron con el resto de los creyentes, les contaron lo que las autoridades le habían dicho, y vemos aquí en Hechos capítulo 4 que lo que hacen es ir a la oración. Se fueron a la oración frente a la amenaza y dijeron: Señor, mira sus amenazas. Mira lo que ellos pretenden hacer contra nosotros. No solamente oraban frente a las amenazas, no solamente oraban para que Dios les concediera lo que les había prometido, sino que la iglesia en el comienzo, ojo con esto, oraban para que el Señor les usara con poder. Gloria sea a Dios. Para que les usara con poder. Versículo 29 está diciendo la segunda parte: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Oramos para que haya autoridad en nosotros. Oramos para que cuando prediquemos esa palabra salga con autoridad, salga con poder. Gloria sea al Señor. Cuando el poder de Dios está en la iglesia, la palabra que tú hables va a tener autoridad, va a tener poder. Por eso fue que Pedro, cuando recibió el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés, ese día cuando se para, 3.000 personas se convierten. Cuando el paralítico se sana, 5.000 personas se convierten. Hemos estudiado y hablado de hombres de avivamiento durante estos 6 domingos, y una característica en los hombres de avivamiento era que cuando se paraban a predicar, el poder de Dios caía y las multitudes se convertían a Jesucristo. Y la iglesia en el comienzo oraba por esto: Señor, concédenos poder para que prediquemos con denuedo, para que prediquemos con autoridad. Pero el versículo 30 añade algo más. No solamente que nosotros prediquemos con poder, sino que tú extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos tienen hambre de ver el poder de Dios en su vida? De ver el poder de Dios en su vida. Gloria sea al Señor. Yo quiero que tú repitas conmigo: yo quiero ver el poder de Dios en mi vida. Ver el poder de Dios en mi vida. Ver la gloria de Dios en mi vida. Tenemos que retornar al principio. Tenemos que retornar al comienzo. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que caminar los pasos de la iglesia que nació como un día como el de hoy. Tenemos que recobrar la visión. Tenemos que orar y decir: Señor, extiende tu mano, que se hagan señales, prodigios, maravillas en el nombre de Jesús. Que hablemos con poder, que hablemos con autoridad. Gloria sea al Señor. La iglesia está llamada para caminar viendo el poder de Dios. La iglesia está llamada para caminar viendo la gloria de Dios. La iglesia fue fundada para caminar en un mover de poder, de gloria, de autoridad. Gloria sea al Señor. La iglesia no debe ser y no debe ser una institución muerta, una institución para entretener a personas, un club social. La iglesia es la agrupación de hombres y mujeres que le han entregado su vida a Jesucristo y están llenos y saturados del poder de Dios. Gloria sea al Señor. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Las obras que yo hago, mayores van a hacer ustedes. Mayores las van a hacer ustedes. Aleluya. Pero hay que buscar el poder de Dios. Hay que buscarlo 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, 20 días, 30 días. Como Jacob aquella noche que estaba luchando con el ángel y decía: no te suelto hasta que me bendiga. No te dejo hasta que me bendiga. Y la iglesia comenzó en oración y decían: Señor, extiende tu mano, haz señales, haz prodigios, haz maravillas. Característica número de la iglesia: era una iglesia que oraba. Gloria sea a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Sabe usted? Cuando la iglesia ora, hace temblar el infierno. Cuando la iglesia ora, se rompen las cadenas. Cuando la iglesia ora, el diablo tiembla. Porque el diablo sabe que la victoria de la iglesia está en la oración. El diablo sabe que el triunfo de la iglesia está en el clamor. Dijo una gran personalidad de la historia antigua: una reina le temo más a un hombre de rodilla que a un ejército armado. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Retornando al comienzo, la vida de oración. Y esta es una característica tremenda de la iglesia. Todo tiempo que podían lo ocupaban para orar, para buscar del Señor. Una segunda característica de la iglesia: era una iglesia perseverante.
Una iglesia, ¿qué cosa? Perseverante. Vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos y el versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Mire lo que dice acá. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se habla de 4 cosas en las cuales la iglesia en el comienzo perseveraba. Primeramente, perseveraban en lo que habían aprendido, en lo que se les había enseñado. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que habían aprendido, lo que se les había sembrado, perseveraban en eso. Habían otras corrientes filosóficas, corrientes doctrinales en aquel momento que trataban de desviar la atención de la iglesia en el comienzo. Aún el movimiento judío trataba de influenciar a los nuevos creyentes para hacerles creer que a pesar de ser cristianos tenían que guardar la ley mosaica. Sin embargo, la iglesia en el comienzo era una iglesia que no se movía de sus principios, una iglesia que no se pasaba de un lado a otro. Dice la palabra que perseveraban en la doctrina, en lo que creemos, en eso perseveramos. Gloria sea al Señor. Gloria sea a Dios. Tenemos que retornar al comienzo. Creo que la mayoría de los que estamos acá fuimos convertidos en otro país que no fue los Estados Unidos. Algunos allá, otros acá, otros en otro lugar. Pero los que fuimos convertidos en otro país, recordamos que se nos enseñó principios de vida cristiana que los Estados Unidos nos quiere robar. Amén. Se nos enseñaron valores espirituales que esta sociedad contemporánea nos quiere robar. Cuando estaba escribiendo esta nota para el miércoles, el culto de oración y el culto de estudio bíblico, venía a mi mente algo que tenemos que reflexionar en ellos. Hoy en día tenemos que darle gracias a Dios por estar en Estados Unidos, Norteamérica. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Quizás no ha sido el sueño americano, tal vez para algunos ha sido una gran pesadilla, pero gracias a Dios que estamos en este país, ¿verdad que sí? Gracias al Señor. Aleluya. Y prueba de esto es que aunque algunos se estén comiendo un cable, para atrás quieren mirar muy poco. Amén. Muy poquito quieren mirar para atrás. Y el que mira para atrás cuando trae 4 o 5 días está loco por mirar para acá otra vez. Ahora nuestro hermano Fran estuvo en Cuba, su primer viaje. Qué rico cuando se regresa a Miami otra vez. Cuando se llega al aire acondicionado otra vez. Cuando se llega a la comunidad. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que el ser humano, sí, créanlo, métaselo en la cabeza. Usted y yo somos los más ingratos que hay en la tierra. Amén. No somos conformes. Esa es la palabra, gracias. No estamos conformes. De hecho, el propio Jesucristo, sabiendo la naturaleza humana, le dijo a la gente: ustedes no son conformes. Vino Juan el Bautista que no comía y no bebía y no lo sentaban. Vengo yo que como y bebo y no me aceptan. Si le tocan flauta quieren tambores, si le tocan tambores quieren flauta. Y eso le pasa al ser humano. Es lo más inconforme que hay. Y cuando estamos en Cuba, cuando estamos en Nicaragua, cuando estamos en Honduras, cuando estamos en qué parte, sabe Dios, en qué lugar estamos, cuánta oración hicimos, cuánto ayuno hicimos en Colombia. ¡Viva Colombia! Damos un aplauso para Colombia, esa tierra que produce un café sabroso. Gloria sea al Señor. Cuánta oración, cuánto clamor, cuánto ayuno. ¿Cuánta gente le prometían: papacito, si llego a Estados Unidos te voy a servir como nunca te serví? Sí, yo conozco gente que clamaron a Dios, que intercedieron, que le hicieron promesas a Dios: si me saca de este país. Ahora, cuando estamos en nuestro país aprendimos algo, se nos enseñó algo, y fue la vida de búsqueda, la vida de clamor, la vida de oración. Y vamos, ¿qué acontecía en nuestro país? Teníamos culto. Yo recuerdo en las iglesias donde fui pastor, fueron 22 años allá trabajando como pastor en Cuba, y la iglesia tenía culto los martes, tenía culto los jueves, tenía culto los viernes, tenía culto el domingo por la mañana, tenía culto el domingo por la noche, los sábados por la mañana. La iglesia última que pastoreamos en la ciudad del Señor de Ávila, que fue los últimos 7 años de venir para acá, de martes
martes a sábado había culto de oración, ¿verdad, Irania? ¿Te acuerdas? Culto de oración donde un hermano llamado Agustín, un anciano viejito, él allá todas las mañanas presidía el culto de oración de martes a sábado. Y aún antiguamente era lunes, pero hubo un momento un cuerpo decía, digo, el pastor tiene que descansar el lunes trataban que el templo estuviera cerrado. Pero ahí los cultos se acababan en la gente hasta las 12, la 1, las 2 de la mañana. Todos los días la iglesia abierta prácticamente. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Vamos a la realidad. ¿Qué ha sucedido? Que la corriente norteamericana nos ha envolvido en un estilo de vida diferente que ha afectado nuestra vida espiritual, que ha afectado nuestros principios, nuestros valores cristianos. Pero estamos en el día de hoy celebrando el cumpleaños de iglesia y nuestro clamor es: Señor, vuélvenos al principio, renueva nuestros días como al principio, retornando al comienzo nuevamente. Amén. Aleluya, retornando al comienzo. Y ha llegado el momento, es el tiempo, como decía Calito, sacude el polvo de la calle que trajiste. Tenemos que sacudirnos, tenemos que despertar. Dice la palabra: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la vida está agitada. Tengo que pagar bill, tengo que hacer esto. Nos están robando el tiempo y parte del tiempo que a Dios le pertenece. Pero hay un principio dado por Jesucristo: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Gloria sea el Señor. Y la iglesia en el comienzo perseveraba en lo que había aprendido. En lo que había aprendido. Gloria sea el Señor. En lo que había aprendido, en lo que se les había enseñado. ¿Y qué se nos enseñó a nosotros? Que a Dios hay que buscarlo. Que a Dios hay que buscarlo. Que hay que hacer lo que haya que hacer. Es verdad, en los países nuestros como que no había que hacer otra cosa. Eso es una verdad. Aquí hay mucho que hacer. Pero entre todo lo que hay que hacer, hay que sacar el tiempo para perseverar en lo que se nos enseñó. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, retornando al comienzo, retornando al principio, retornando a las raíces. Y la iglesia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dios quiere hacer cosas grandes en medio nuestro, pero Dios espera una respuesta nuestra primero, para Él entonces hacer la parte que le corresponde. Renueva nuestros días como al principio. Gloria sea el Señor. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en el concepto también de la iglesia como una gran familia. Miren lo que dice el versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ¿qué cosa? Unos con otros. La iglesia en el comienzo tuvo esta característica. Esto fue algo muy singular en la vida de ellos. El concepto de la iglesia como una gran familia. Tenían comunión los unos con los otros. A Dios le damos gracias porque en nuestra iglesia somos una gran familia. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios por eso. Yo me siento orgulloso de ser pastor de ustedes y cada uno se siente contento en estar en este lugar. Nuestra iglesia, ¿verdad que sí? Dar una sonrisa al que está a tu lado. Gloria sea al Señor. Nunca he visto problema entre uno y otro, nunca he visto disgusto entre uno y otro, nunca he visto que el hermano Luis diga: ah, llegó otro Luis, ese no me puede quitar el nombre, le voy a dar un trompón. No, eso nunca ha pasado acá. Amén. Denle un abrazo a su tocayo Luis. Denle un abrazo ahí bien fuerte a los dos Luis. Hoy es el día de los Luis. Gloria sea al Señor. Sí, nunca. Ahora, la iglesia en el comienzo tenía esto, pero aún tenemos que cultivarlo más todavía. El concepto de iglesia como la gran familia de Dios. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, gloria sea al Señor. Tenían algo también que era característico en el principio, y es que la iglesia no solamente perseveraba en esto, sino que perseveraban en el cuidado de los unos a los otros. Aquí está en el versículo 42, dice que perseveraban en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan. Perseveraban en eso, en ministrarse los unos a los otros. Si tú necesitas mi ayuda, yo te la doy. Yo estoy para ayudarte. Yo le doy gracias a Dios por cada uno que en este domingo pasado demostró el ayudarse los unos a los otros. Testificamos y hablamos de lo que le pasó a nuestro hermano Samuelito, que gracias a Dios ya Dios le está restituyendo todas las cosas. Pero hay gente malvada, entraron a su apartamento, robaron ahí, le pegaron candela a su apartamento. Gracias a Dios que él no estaba ahí, pero el domingo
domingo pasado los hermanos nos pusimos de acuerdo y recogimos una ofrenda. Quizás no fue algo espectacular, quizás no fue algo grande, pero el gesto, el concepto de ayudar, el concepto de ministrarnos los unos a los otros. Y dicho sea de paso,